Hola amigos de los libros, ¿qué es mejor? Así en general, ¿un libro antiguo o un libro nuevo? Bueno, pues depende, ¿no? Dependerá de la calidad, de todos del contenido, que sea de mayor o menor preparación, que sea más interesante o no. Parece que a simple vista es muy relativo, ¿no? Vale, pero los libros antiguos, así en general, tienen una ventaja, que es los filtros. La cantidad de filtros que hacía falta para publicar un libro antiguo no tiene nada que ver con la ausencia total de filtros de hoy en día, ¿no? Hoy en día, ¿qué pasa? Que con perdón, cualquier loco puede publicar un libro, él lo escribe, lo publica en Amazon o donde sea, y sin ningún tipo de filtro, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, sin corregir, sin revisar, se pone en circulación y claro, ¿qué pasa con ese libro? Pues que se mete en el río de todos los libros del mundo y al final, pues nos cae a nosotros, a los libreros de viejo, con el tiempo nos irán llegando un montón de libros sin filtro que por decantación o no sé muy bien cómo, pues habrá que ir filtrando, ¿no? ¿Qué pasaba en otros tiempos? ¿Sabéis por qué a esto, por ejemplo, se le llama un ejemplar? Pues se le llama ejemplar porque allá cuando los libros se hacían de forma manuscrita, había un libro que era el ejemplar, era el libro ejemplar, era el libro del cual se copiaban las, las copias autentificadas. Y las universidades medievales procuraban tener un volumen con todas las garantías de autenticidad del cual se sacaban las copias. Bien, esa autenticidad antigua en la época de los manuscritos, el principal filtro era el mismo hecho del manuscrito. Hacía falta mucho tiempo, mucha energía, muchos recursos para ponerse a copiar un manuscrito. Por eso los manuscritos los autorizaba pues, un monasterio, un abad, un obispo, una universidad, una escuela universitaria, etc. Con la aparición de la imprenta, aparecieron una serie de filtros que son tantos que casi voy a mirar aquí la lista porque es que para no dejarme ninguno, ¿no? Para empezar, había una cosa que era la censura, que iba asociada a la aprobación. Censura y aprobación. La censura era la garantía de que alguien con conocimientos suficientes había leído el libro y, según un criterio pues, de la época, por supuesto, no encontraba objeciones para la publicación. Eso lo pasaba a una autoridad que daba su aprobación. Estamos hablando de una época en la que la autorización y la aprobación principal en el occidente europeo tenía que ver con la autorización religiosa, claro, con la eclesial, ¿no? Pero luego intervenía una licencia civil, donde la autoridad civil daba esa licencia para que se pudiera imprimir. Luego además estaba el filtro del privilegio, por el cual el editor tenía el derecho de producir ese libro durante un tiempo determinado. 10 años, 20 años, lo que fuera, porque había asumido el riesgo de ejecutar la obra, de reunir todo el papel, los tipos de imprenta, los trabajadores necesarios para hacer esa impresión y tenía que tener la garantía de una especie de copyright primitivo de que otro impresor no se adelantase y le copiase la obra, ¿no? ¿Qué más había por ahí? Estaban el tema de la tasa, que era un precio máximo, ¿eh? La autoridad intervenía poniendo un precio máximo del libro para evitar que hubiese abusos. También, por supuesto, está la fe de ratas, que es una cosa que hoy en día sigue existiendo, pero hubo una época en la que la fe de ratas realmente era una garantía mucho más seria que la simple corrección actual. Era una garantía de que se había corregido el contenido y, sobre todo, en el caso de copias de manuscritos antiguos, era o copia en imprenta, pasado a imprenta de un manuscrito, había una garantía de que se había revisado con lupa ese manuscrito y que el libro impreso era una copia fiel del manuscrito.
Con el tiempo, en el siglo XIX, sobre todo, en el periodo ya después de la Revolución Francesa, las autoridades dieron por, bueno, se cerró o se anuló la Inquisición, que era también una institución que ponía otro filtro y que incluso un libro, aunque fuese editado, lo podía poner en el índice de libros prohibidos, el famoso índice de libros prohibidos. Pero seguían existiendo filtros, porque las autoridades, muchas veces, aunque proclamaban, el sistema liberal proclamaba muchas veces la libertad de imprenta, realmente esa censura pasaba de manos eclesiásticas a manos gubernamentales. Y han sido muchas veces en los siglos XIX y XX en los que el gobierno y las instituciones, Ministerio de Cultura o quien fuera, ha hecho una censura previa. Eso ha sido muy frecuente en los siglos XIX y XX. Pero ¿qué otros filtros podía haber? La Iglesia se reservó el famoso nihil obstat y el imprimatur, que es una especie de licencia y aprobación, pero ya actualizado solamente para libros de tipo religioso. Además, hay otros dos filtros que hay que tener en cuenta, que se tuvieron bastante éxito en los siglos XVIII y XIX. Uno era el tema de los suscriptores. El asunto de los suscriptores era una manera, es como el crowdfunding de la época, antes de hacer una obra de tipo monumental, una enciclopedia o, bueno, según qué tipo de obras, antes de imprimirla se buscaban suscriptores que reservaran ejemplares. Y eso facilitaba pues, la impresión y la ejecución de la obra. Es una lista muy interesante en libros antiguos, conocer los nombres de las personas que de alguna manera se comprometían a ser lectores de esa obra, ¿no? Porque te da un paisaje humano de quiénes eran los lectores primeros de esa obra. Otro filtro que actualmente sería lo que llamamos el prólogo, las presentaciones, cuando un autor famoso o más famoso que el autor de la obra dedica un espacio, un artículo en el inicio del libro a presentar el libro, ¿no? Pues no sé, un historiador consagrado que presenta con un prólogo una obra, una investigación de un joven investigador, por ejemplo. Bueno, pues esto en los siglos XIX, XX y XXI es muy habitual. Antiguamente, digamos en la época del Quijote, por ejemplo, pues lo que hacían muchos escritores era buscar el amparo de nobles, obispos, de reyes incluso, a los que se dedicaba la obra. Y claro, ningún gran personaje, eso se hablaba antes, ningún gran personaje estaba dispuesto a que su nombre apareciera asociado a una obra pues, de mala calidad o ridícula. Entonces era una especie de aval que a veces iba acompañado de un patrocinio económico también y que era otro filtro importante para libros. En definitiva, al repasar todo esto, lo que vemos es que, ¿qué pasa actualmente? Que no hay filtros, como decía al principio, que cualquiera, que pueden ser buenos o malos. Quiero decir, hoy en día un genio puede escribir un libro genial sin necesidad de tener ningún filtro. No digo que no pueda haber libros geniales, ¿no? Pero también se cuela mucha basura, hay que decirlo claramente, mucha morralla, ¿no? En cambio, ese tipo de libros de mala calidad no eran tan frecuentes entre los libros antiguos, porque había unos filtros que podrías estar de acuerdo o en desacuerdo con el criterio de filtrar, pero había un criterio mínimo muy respetable de filtrado. Tú podías, no sé, a ver, lo que tengo aquí detrás son novelas, todo, entonces la novela es mucho más subjetiva, mucho más difícil de conocer, pero no sé, Stephen King, por ejemplo, pues este hombre, bueno, él con las editoriales ha tenido sus más y sus menos. Creo que últimamente se autoeditaba libros, ¿no? Pero en sus inicios, pues luchó por conseguir la aprobación, el visto bueno, la validación de una editorial. Y eso hace que el escritor pues, se crezca, luche. El libro, pues se dice que 4 ojos ven más que 2, es así. Cuantas más revisiones haya en un libro, pues más calidad puede tener ese libro. Y eso tenemos el riesgo de perderlo hoy en día. Por eso hay que reivindicar los libros antiguos que se hicieron cuando no había IA, que se hicieron
a costa de esfuerzo, de trabajo. Cada libro de estos antiguos que vemos aquí, que parece que es lo mismo que un libro hecho por Amazon y con el mismo número de páginas, tiene detrás un bagaje muy diferente. Y eso hay que aprender a apreciarlo.